Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es alabarle al Señor. Amén. Y nos hace bien. Algunos dicen, no, pero yo no sé cantar, qué sé yo, pero no hace falta saber. Habíamos dicho alguna vez, y sobre todo en el retiro de hombre creo que lo dijimos, que cuando uno cierra ese círculo de qué es la vida, dice que es la sumatoria del conocimiento más las habilidades, pero multiplicado por las actitudes. Así que puede ser que tengamos pocas habilidades, que podamos tener poco conocimiento en canto, pero lo que importa es la actitud en el canto. Y cuando usted abre su corazón, no importa si desafina, bueno, si desafina no cante en voz alta, pero lo bueno es cantarle y adorarle a Dios porque nos hace muy bien, eleva nuestro espíritu, ¿no es cierto? Bueno, estamos contentos en esta mañana y agradecido a Dios porque nos permite en este mes de noviembre celebrar esta Santa Cena. Nos preparamos para todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Acuérdense que el próximo sábado, con la ayuda del Señor, tenemos ese evento anual que tenemos nosotros, la convención anual, y van a venir los anexos de Centro Cristiano Amanecer y vamos a compartir un buen tiempo en comunión. Y somos hospedadores, recuerden de esa palabra. Van a venir nuestros hermanos, que ellos puedan sentirse cómodos, atendidos, bendecidos. Los vamos a recibir en nuestra casa. Siempre digo, somos una familia de todos, nada más que geográficamente estamos en lugares distintos, pero somos la misma familia. Y está bueno cada tanto poder encontrarse, ¿no? A veces pasa en fin de año donde más se encuentran, ¿no? Navidad y fin de año, la gente, ¿no? Y por ahí durante todo el año no se vio, pero llega fin de año y llega Navidad y se encuentran. Y entonces dice, uy, viene fulano. ¿Dónde me van a meter en la mesa? Mejor que me siento en la otra punta. Porque a veces pasan esas cosas, ¿no? Y miren, sin querer hoy vamos a hablar algo de eso. Pero en este caso no es así. Amamos a nuestros hermanos, nos amamos entre todos. Y está bueno compartir un tiempo. Y acuérdense, va a venir a ministrarnos el pastor Alberto Rey. Hoy tuvo la reflexión de los 40 días de ayuno y oración. En el video, si lo han escuchado, él compartió esa pequeña reflexión. Así que a quienes no lo conocen, aprovechen, miren el videíto y ahí lo van a conocer. Es un pastor joven, más joven que yo. No sé si más lindo, pero más joven y más alto. Pero va a ser una bendición poder tenerlo. Bueno, agradecido también a Dios por el día de ayer. Gracias a los hermanos que se pudieron acercar. Fue una bendición compartir ese tiempo. Y como siempre digo, cuando el Señor quiere hacer cosas, siempre el diablo mete la cola. Y está bueno a veces que suceda eso, porque eso también muestra que el Señor está en el medio y el diablo no se va a quedar tranquilo. Así que de todas maneras ayer fue un evento lindo, fue bendecido, no fue la cantidad de gente que se esperaba, pero fue muy bueno. Es el primero de muchos que se piensan hacer, el próximo creo que es en Bahía Blanca, y oramos para que el Señor bendiga y para que el Señor nos ayude a entender que somos un cuerpo y que hay dos puntos, yo lo voy a tocar después en la predicación, que el diablo, usted se va a dar cuenta a lo largo de su vida y a lo largo de todas sus áreas, no solamente en el área personal, puede ser en el área familiar, en el área ministerial, en la iglesia misma, en nuestro ministerio personal. El diablo siempre hay dos áreas que va a tratar de destruir en forma permanente y ya no depende de Dios, ¿sí?, sino que depende mucho de nosotros cómo cuidamos esas dos áreas. Vamos a entrar en un momento en la predicación. Pero bueno, fue en general una bendición, contentos los hermanos de la comisión de FECEP, pudimos colaborar con ellos, sumar lo que el Señor nos dio por gracia para poder hacer y como le decía ayer al pastor de FECEP, estamos para sumar para lo que ellos necesiten. No solo yo, la iglesia, está involucrada la iglesia, que sepan ellos que pueden contar con nosotros para lo que FECEP necesita. FECEP es la Federación de Iglesias Pentecostales y entonces nos sumamos a ellos. Nosotros estamos afiliados a FECEP, como también estamos afiliados a Sierra, estamos en las dos organizaciones y está bueno que podamos sentirnos parte, ¿está bien? Y orar unos por otros, como dice la palabra del Señor. En esta mañana le quiero compartir algo y que nace de un poco de la reflexión de ayer.
Y esta mañana trataba de poder armar y compartirle y ver cómo podemos entender. Ayer, uno de los talleres que tuvieron, enseñaron a cómo armar predicaciones. ¿Quiénes estuvieron ahí? Les gustó, ¿no? Estuvo bueno. Fue muy didáctico, muy cortito por el tiempo, pero fue muy bueno porque el pastor, más que pastor, tuvo que ser un mago para poder hablar en tan pocos minutos de cómo se prepara una predicación, pero por lo menos se fueron de ahí con una noción. Así que todos los que fueron, prepárense porque próximamente van a estar predicando, ya saben cómo se prepara un sermón, así que tranquilamente pueden subir. Pero les quería compartir algo. Saben que quiero hablarle del aposento alto en esta mañana y referirme al aposento alto, quiero hacerlo para que entendamos qué era un aposento alto y por qué habla la palabra del Señor de un aposento alto, qué pasó, qué pasaría. Saben que el aposento alto nos habla la palabra del Señor, que ahí ocurrieron muchas cosas. Si vamos a lo largo de la Biblia, hay muchos eventos que ocurrieron en aposentos altos. ¿Y qué era un aposento alto? Un aposento alto era un cuarto arriba de una casa, en lo alto de la casa un cuarto, que tenía una escalera separada para poder subir, no era una escalera que estaba dentro de la casa, que podía comunicarse tranquilamente, sino que tenía una escalera separada y había un cuarto arriba. Y los hebreos dicen que ese cuarto era un cuarto especial, era un cuarto muy grande, era un cuarto iluminado, era un cuarto ventilado, era un cuarto que se tenía para personas donde querían darle como cierto honor a las personas, entonces le entregaban ese cuarto de arriba. Y por lo general dice que lo utilizaban en la época de verano, no era usado a veces en otro momento, sino que lo usaban en la época de verano. Y entonces le entregaban ese cuarto para que se sintieran cómodos, para que estuvieran bien, para que estuvieran frescos, para que estuviera ventilado, para que disfrutaran la altura, para que tuviesen otra vista. Y debería ser bastante grandecito, seguramente deberían haber muchas medidas, pero cuando vamos a la palabra del Señor nos dicen que estuvieron 120 metidos en ese lugar. Así que 120 personas, imagínense un cuarto lo que debería ser, no sé, supongo algo como esto, por ahí más chicos estarían más apretados, pero habla la palabra del Señor que era un lugar donde podían estar y habitar y compartir, hasta el punto que la palabra del Señor nos habla. Y cuando hablamos de aposento alto nos viene a la mente el día del Pentecostés, cuando el Señor derrama ese Espíritu Santo y caen sobre todos ellos lenguas repartidas como de fuego, y entonces dice que empiezan a hablar en otras lenguas, en lenguas que habían personas de otros lugares y se entendían entre ellos, y de repente la muchedumbre que está ahí escuchando eso ve todas esas cosas, se maravilla lo que ocurre, no entienden lo que pasa, y entonces dice que se levanta Pedro y empieza a decirle: muchachos, esto que ustedes vieron, y ahí empieza a relatarles y les empieza a predicar, y como consecuencia de esa predicación dice que son bautizados en forma inmediata, y aparte de ser bautizados dice que se convierten como 3.000 personas, así que conocemos un poco la historia. Pero más acá en el tiempo hablan de que el aposento alto es el lugar donde uno tiene la intimidad con Dios, que ya el aposento alto que hablaba los libros de la Biblia, en este tiempo es el lugar donde cada uno de nosotros podemos tener un lugar para poder tener cercanía con Dios, un lugar especial donde podemos acercarnos a Dios. A veces, ¿cuántos leyeron o vieron la película Cuarto de Guerra? En esa película, si usted la ve, no se la voy a contar, pero hay un lugar específico. Bueno, si le digo esto, le dije la película. Vean la película Cuarto de Guerra. Pero hay un lugar de intimidad con Dios, un lugar donde usted se aparta para orar, para compartir. A veces no necesariamente tiene que ser un lugar específico, sino que a veces es un lugar de su casa donde está tranquila, puede ser en el fondo, puede ser en la cocina, puede ser en el living, donde usted a veces se pone a escuchar música y está tranquilo y adora a Dios y permite que Dios le hable y agarra la Biblia y comparte un pasaje bíblico y deja que su espíritu se alimente en la presencia de Dios y tiene una relación íntima con Él. Es un lugar de intimidad con Dios. Ahí cuando estuvieron los 120 en ese aposento alto, que esas lenguas se repartieron, ¿qué estaban haciendo? Estaban buscando
durante 10 días a través de ayuno y de oración, que algo ocurriera. Mire qué ilógico. Y las cosas, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzar un poco las cosas que el Señor les dijo, porque tenían que estar en ese lugar 10 días. Estuvieron 10 días porque así ocurrió. Dios no le dijo 10 días, sino que el Señor les dijo que tenían que ir ahí hasta ser bautizados con el poder de lo alto. Y entonces, miren, hoy cuando lo leía esto, ellos la única referencia que tenían de la palabra bautismo era el bautismo en agua por Juan. O sea que para ellos el bautismo era por inmersión, lo que había hecho Juan, lo que el Señor mismo había hecho. Así que ahora el Señor le dice, no, ustedes tienen que ir y tienen que esperar a ser bautizados con ese poder de lo alto. Así que no sabían lo que estaban esperando, pero había una condición que nos habla la palabra del Señor y dice que ellos tenían que estar unánimes en oración, esperando ser investidos o bautizados con ese poder de lo alto. Y entonces dicen algunos libros históricos que eran mucho más de 120, pero con el correr de los días eso se fue achicando hasta que llegan a este número de 120 y entonces el Señor a través del Espíritu Santo derrama esa gracia y todos son llenos de ese poder hablando en nuevas lenguas. Pero eso no fue en sí el evento, sino que eso fue el inicio de algo que debería ocurrir después. Fíjense que las personas que estuvieron en el aposento alto eran los discípulos más otras personas, y entonces a través de ese poder que reciben, Pedro no era el mismo, la figura que estamos hablando no era el mismo, aquella persona miedosa, aquella persona que había negado al Señor Jesús, aquella persona que era muy violenta porque de repente cuando al Señor lo quieren apresar y vienen los soldados y viene Malco, el soldado, Pedro saca la espada y le corta la oreja. Ese impulsivo, a través de ser bautizado, a través de ser lleno, su vida cambia totalmente en forma radical de un momento para otro, a tal punto que se pone de pie cuando ve a las personas y empieza a predicarles, y como consecuencia de esa predicación, lleno de ese Espíritu Santo, se convierte en más de 3.000 personas. Entonces, ese poder que reciben, esa gracia, esa unción que viene de lo alto, lo que hace es que transforma la vida de ellos de tal manera que no eran los mismos que entraron a ese aposento alto. Entonces, la presencia de Dios, la gracia de Dios, transforma de tal manera nuestra vida que quita todo lo que nos sirve y nos impulsa, como fue en la vida de Pedro, para poder seguir predicando la palabra con denuedo, con pasión. Nos impulsa a seguir predicando, como dice la misma palabra, fuera a tiempo y fuera de tiempo, con esa gracia de saber que hay muchas personas que se están perdiendo y que tenemos que hablarle de que hay salvación, de que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le quiere perdonar, que hay un Dios que le está esperando con los brazos abiertos. Y muchas veces nosotros es como que nos sentimos sin esa fuerza, sin esa gracia para poder hablar y esperamos que otro lo haga. Entonces, ese evento que ocurre en este lugar transformó completamente la vida de Pedro. Le pido que abra la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Vamos a leer algunas cosas que ocurren ahí, pero todo nace en el capítulo 1, Hechos 1 y 2 narran esto. Vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 2. Usted tiene abierto ahí en Hechos capítulo 2. Mira lo que dice en Hechos capítulo 1, 4 y 5. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó ese día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que el evento
marcó prácticamente su vida, fue un antes y un después. Necesitaban el bautismo en agua, era el primer paso para poder reconciliarse con Dios, era aceptar públicamente, manifestar públicamente su acercamiento a Dios, el perdón de los pecados. Simbólicamente es morir al pecado y renacer una nueva vida en Cristo, y entonces es dejar todos los pecados en una vida pasada y renacer una vida completamente distinta. Pero a partir de ahí comienza una vida de cambio y de transformación en la vida del creyente. El Señor empieza a transformar nuestro interior, nuestra mente, nuestra conducta, empieza a generar cambios, nos empieza a hablar a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la oración, a través de su presencia, a través de la conciencia, como lo hemos dicho tantas veces, que a veces esperamos que Dios nos hable y cuando nos acostamos o cuando estamos en algún momento tranquilo, nuestra conciencia nos empieza a traer cosas buenas o malas que pudimos haber hecho para que se generen cambios en nuestra vida. Así que a través de ese momento empiezan a suceder cosas. Y entonces uno, cuando el Señor nos llena, nos bautiza, nos da esa gracia, entonces empezamos a tener otro tipo de relación. Es como que la mente se abre, es como la gracia de Dios está, es como que el poder de Dios se siente en cada corazón, es como hay algo que te impulsa, es como que hay algo en tu interior que te levanta cuando querés quedarte, es como que hay algo que te impulsa a salir cuando querés quedarte tranquilo, es que hay algo que te impulsa a hablar cuando querés quedarte con la boca callada, hay algo que está quemando adentro tuyo y no sabés qué pasa y qué es lo que está sucediendo en tu interior. Es el Espíritu Santo que está trabajando, porque el Espíritu Santo quiere usar a cada uno de nosotros como vasos para poder extender su reino. Así que es completamente importante este evento que ocurre allí en el aposento alto. Es la gracia, es la bendición, es la presencia, es la compañía, es la llenura, es el impulsar, es el renovar. Y entonces entiendo que todo eso, por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que reavivar en forma permanente el fuego que alguna vez se encendió en nuestro corazón, porque ese fuego a través del tiempo, si no es alimentado, comienza a apagarse, comienza a achicarse, las cenizas comienzan a ahogar el fuego. Y cuando hablo de ceniza, hablo de las situaciones que vivimos en forma temporal o en forma tardía con el tiempo, lo que pasa en nuestra vida, las situaciones difíciles, todas esas cosas, cuando no tenemos esa relación continua en ese altar, en ese lugar de presencia, en ese lugar donde el Señor nos habla, donde el Señor nos ministra, donde el Señor nos acaricia el alma, donde podemos sentir la frescura, donde podemos sentir que el Señor nos trae un perfume nuevo y donde podemos sentirnos vivos. Es en ese lugar de intimidad donde el Señor nos habla y nos prepara y hace que el fuego en nuestro interior siga ardiendo cuando comenzó en algún momento apagarse. Por eso es que depende de nosotros que ese fuego siga avivado, depende de nosotros de que ese fuego siga ardiendo, depende de nosotros sacudir nuestro interior para que ese fuego no apague, porque tenemos necesidad de que eso arda permanentemente. Porque lo que va a querer hacer el diablo es apagar el fuego que hay encendido en el corazón del creyente. Lo vamos a ver a través de la palabra y nos vamos a dar cuenta que lo que el diablo está interesado no es muchas veces en aquellos que no creen a Dios, porque no creen, están en otro lado, están en otra vereda. La palabra del Señor dice que el diablo anda como león rugiente alrededor para ver si nos puede devorar, y no está alrededor de aquellos que no conocen a Dios porque están sumidos en ese lugar. Están alrededor de aquellos que creen, que quieren buscarle, que quieren amarle, que quieren entregarse, que entienden que el Señor lo llamó con un propósito y ese propósito tienen que llevarlo adelante. Entonces el diablo siempre va a querer zarandear, va a querer apagar, va a querer bajonear, va a querer hacer que los brazos se bajen, porque en definitiva cuando eso lo logra, lo que termina logrando es que la presencia de Dios no siga siendo derramada y predicada. Así que ese aposento fue tan bendecido, fue algo que hasta hoy y seguirá a través del tiempo marcando la vida. Porque es el lugar donde se inicia la iglesia, donde nace la gracia, donde a partir de ese momento se empieza a predicar, donde los discípulos empiezan a predicar y empiezan a expandirse y empiezan a llevar la palabra del Señor por todos lados. Es el lugar donde el Señor utilizó para poder empoderar a sus hijos, para darles la gracia de poder salir y llevar la palabra adelante. Pero cuando vamos a la palabra del Señor nos muestra que hay otra cosa antes.
nos muestra, como les decía, que muchas veces hablamos de aposento alto. Y nos muestra que este aposento marcó la vida de ellos, a tal punto que hoy sigue marcando la vida nuestra, porque hoy el Señor sigue derramando, sigue bendiciendo, sigue llenando, sigue bautizando, sigue atrayendo al pecador. La obra no frena y no frenará, la obra va a seguir hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero ese aposento alto no fue el primero que se produce. Habían muchos acontecimientos en aposentos altos, pero uno en especial que ocurre casi 2 meses antes de este que le estoy hablando. Este aposento alto del cual estamos hablando ocurre después de que el Señor es crucificado, después de que el Señor fue inmolado en la cruz del Calvario, después de que Él asciende al cielo. Después de esos acontecimientos ocurre este Pentecostés, ocurre esta llenura, ocurre este aposento alto donde todos son llenos. Pero hay otro aposento alto que ocurre antes, y donde no fue Pedro el que predica, sino que es el mismo Señor Jesús el que trae la palabra, porque tenía necesidad de hablarles, porque sabía lo que iba a ocurrir, porque sabía los tiempos que iban a venir, porque sabían las cosas que iban a acontecer, y no solamente en el mundo natural, sino en la vida de cada uno de sus discípulos. Por eso quiero compartirte que en tiempos buenos, en tiempos difíciles, el Señor sabe los tiempos que vive, los tiempos que vivimos, los tiempos que vivís, los tiempos que vivo. Pero Él necesita antes tener un encuentro, tener un lugar. Él necesita que nosotros estemos en su presencia porque hay una predicación, hay una palabra que Él tiene que decirnos antes de que podamos ser llenos de ese Espíritu, antes de que podamos sentir que la presencia del Señor nos abraza, antes de poder sentir ese fuego interior. Y a veces decimos, ¿por qué no lo puedo sentir? ¿Por qué no puedo sentir la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no puedo sentir que ese fuego arda? ¿Por qué no puedo sentir eso que me hace interiormente brotar y salir y que no me permite quedarme callado? ¿Por qué permanentemente veo que adoran y el Señor toca y cambia y hace cosas y yo puedo y sigo igual? ¿Por qué? Una vez, hace tiempo había predicado que todos nosotros siempre queremos ir al trono de la gracia, porque la palabra del Señor dice que ahí encontramos oportuno socorro. Ahí encontramos misericordia, ahí encontramos presencia, ahí encontramos caricia, ahí encontramos llenura. Es el trono de la gracia donde Él nos espera, nos levanta, nos socorre, nos ayuda, nos bendice. Pero para llegar al trono de la gracia había que pasar primero por la cruz del sufrimiento. No podíamos llegar al trono de la gracia si no entendíamos el sacrificio de la cruz del Calvario. Y el sacrificio de la cruz del Calvario es eso, es sacrificio, es quemar, es dejar, es permitirle a Dios que trabaje, es permitirle a Dios que genere cosas nuevas, es el cambio, es la transformación, es la vieja vida, dejarla de lado para recibir la nueva vida en Cristo. Y entonces muchas veces es más fácil ir al trono de la gracia que arrodillarse en la cruz del sufrimiento. Lo mismo ocurre con estos aposentos. Este aposento de la llenura, este aposento de la gracia, este aposento donde fueron bendecidos tan profundamente, es el segundo que se produce en la vida de aquellos que estuvieron alrededor del Señor. El primero, como les decía, casi 2 meses antes, un poquito más, se produce en Juan 13. Y quiero que leamos Juan 13, para que podamos entender lo que el Señor tenía que decirle, lo que el Señor tenía que hacer, a qué se tenían que exponer antes de que llegara el segundo aposento alto, donde iban a ser investidos, llenos de esa gracia y de ese poder de lo alto. Y quiero leerlo todo y voy a tratar de leerlo con detenimiento porque tenemos que entender la palabra del Señor. Juan capítulo 13. Antes de la celebración, perdón, ¿lo encontraron? Antes de la celebración de Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos
durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Permítame hacer un alto acá, porque quiero que veamos este cuadro, que nos metamos en esta historia. El Señor sabía que era la última vez. Esto está ocurriendo la noche anterior en que Él es apresado y después es enjuiciado. Pero el Señor Jesús sabía que tenía que tener con ellos una conversación pendiente todavía, porque había algo en el corazón de los 12 que tenía que ser tratado. Entonces dice el Señor que cuando estaban ahí sentados juntos en la mesa, Él de repente se saca una prenda o agarra una prenda y agarra como un librillo, una palangana. Esa palangana era común que existiera en todas las casas hebreas, porque era un signo de buena atención. Imagínense que no había Uber en aquella época, no habían remises, no habían colectivos, y entonces todos caminaban y no había asfalto, eran todo tierra. Y entonces usaban sandalias, y no era que caminaban una cuadra o dos, caminaban kilómetros de un lugar a otro. Y entonces, cuando llegaba alguien a alguna casa hebrea, era de buena atención que cuando llegara se descalzara y se refrescara los pies del cansancio del camino. Entonces era común que eso existiera en las casas. Entonces el Señor, cuando estaba en este evento, dice que Él agarra eso, lo llena de agua, y entonces Él mismo se arrodilla para lavarle los pies. Pero en este caso, lo que quería mostrarle el Señor no era un acto de bienestar, no era un acto de que se sintieran cómodos porque estaban en la casa. El Señor quería mostrarle algo más profundo. El Señor quería mostrarle algo que todavía los que habían estado casi 3 años y medio alrededor tal vez no habían terminado de entender. Y lo que el Señor quería mostrarle era que Él, cuando se agachaba para lavarle, estaba mostrando un signo de humildad. El Señor tenía que mostrarle a ellos que todavía en el corazón de ellos había algo que tenía que ser tratado, había algo que tenía que terminar de entender, había algo que el Señor quería mostrarles, que en muchos corazones existía. El Señor quería mostrarle que habían cosas que tenían que todavía salir de sus corazones. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a muchas cosas y entonces tenían todavía que terminar de amalgamar su corazón con el corazón de Dios. Por eso el Señor se agacha, lava sus pies y los seca. Y sigue diciendo, cuando se acercó versículo 6, cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entendés lo que hago, pero algún día lo entenderás. Quiero frenar otra vez. Hay cosas que el Señor hace y no las entendemos. No lo puedo entender, Él tiene otra mente, tiene otro pensamiento, Él tiene apertura de mente, yo tengo mi mente cerrada. Para mí, el que me hayas hecho sentar ahí, venga el Señor y me lave los pies, claro, porque en todas las casas lo lavan y entonces, qué bueno el Señor Jesús, mirá qué amoroso, nos hizo sentar a la mesa a comer y ahora nos lava los pies para que descansemos. No era eso. Ellos podían pensar en esto, pero el Señor tuvo que aclarárselo, muchachos. Lo que ustedes no entienden ahora, en algún momento lo van a entender. 11 años yo estuve sin entender algo.
Estuve en contra de tantas cosas porque Dios hacía algo con otros y no lo hacía conmigo. 11 años en la presencia y recriminándole, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si nací en un hogar cristiano y con otros sí, conmigo no. Me acostaba llorando, ¿y por qué, Señor? Si yo te sirvo, estoy en la casa, estoy en la iglesia, tocaba los coritos con la guitarra criolla y me salían ampollas en los dedos, ¿y por qué? Todavía no lo entendés. No podés alcanzar a entenderlo porque tu mente no está preparada para entender. Muchas veces no entendemos la gracia, muchas veces no entendemos que el Señor está obrando, aún en los momentos de quietud, en los momentos de silencio. Dios está obrando, pero no lo entendemos. Porque estamos acostumbrados al bombo, al que Dios haga, al que las manifestaciones, pero muchos milagros se están produciendo en el interior de la persona y van a verse hecho realidad cuando el milagro haya sido terminado, no en el inicio, sino cuando el milagro salga a la luz. Pero tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora no lo entendés. Señor, ¿cómo mi familia todavía no es salva? Hace 50 años que te sirvo y hay una promesa incumplida. Ahora todavía no lo entendés. Señor, te estoy clamando por mis hijos y todavía no llegan. Ahora todavía no lo entendés. Él tiene que tener tratos, Él tiene que llegar, Él tiene que transformar, Él tiene que cambiar, Él tiene que bendecir. Y no es cuando yo lo deseo, es en su tiempo, porque la Biblia me dice que en su tiempo Dios todo lo hizo bueno. Por eso tengo que entenderla la palabra, y me cuesta entenderla, por eso tantos altibajos espirituales. Porque cuando parece que el Señor derrama una gota y ¡wow! Me bendijo, qué grande es Dios, qué bien todo lo que hizo. Pero cuando el Señor hace silencio nos bajoneamos. Pensamos que el Señor no está obrando, que el Señor no está haciendo algo, pero Él sigue trabajando. Él nunca deja de amarnos, aunque se manifieste o aunque haga silencio. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta la consumación de la fe. Y haga o no haga, pase o no pase, sienta o no sienta, esa palabra es verdadera para aquellos que creen que el Señor lo dijo. Pero pasa por el creer. Tenemos que creerle a Dios. No, protestó Pedro, versículo 8, jamás me vas a lavar los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces le dijo, lávame también las manos, la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, escuche esto, y entienda el significado espiritual que está trayendo el Señor a través de esta palabra. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, verso 12, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo soy señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No le digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería.
Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús les estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos, por favor presten atención acá y entiendan lo que entendamos el contexto de lo que ellos iban a vivir. Verso 33. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco de tiempo más. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Estuvieron 33 años al lado de él. Estuvieron permanentemente entendiendo lo que era la gracia, entendiendo los milagros, viendo cómo Jesús liberaba, cómo Jesús sanaba, yendo de ciudad en ciudad. Entendieron lo que el Señor había venido a hacer y le seguían, amaban a Jesús. El Señor Jesús iba y ellos estaban alrededor. El Señor se ponía a orar y ellos estaban juntos. El Señor hacía milagros y ellos lo contemplaban. Pero de repente, ahora el Señor le dijo: es necesario que pase esto, yo me voy a ir. Así que imagínense el corazón de los discípulos. Imagínense la soledad del corazón de los discípulos. Pero Señor, ¿cómo te vas a ir? Yo parafraseo, ¿no? Y pienso, a lo mejor lo que yo mismo le hubiese dicho. Pero Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar? Señor, están persiguiendo a todos los que son cristianos. ¿Y cómo nos vas a dejar solos? Señor, y creo que en el corazón habrá empezado a haber angustia, habrá empezado a haber temores, habrá empezado a haber inseguridad. ¿Y ahora qué va a pasar con todos nosotros? De todo lo que nos habló. ¿Cómo se va a hacer realidad si ahora Él no está? No entendían todavía lo que iba a pasar. Ese primer aposento alto tenía que tratar muy profundamente con ellos. Ese aposento alto tenía que sacar de su interior algunas cosas que todavía estaban. Y el Señor les sigue diciendo: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Pero cómo, Señor? No? Si venimos estudiando desde la época de Moisés, que eran los 10 mandamientos, ¿cómo vas a darnos otro? Señor, estamos parados sobre los 10 mandamientos. Y ahora nos traes otro mandamiento. Antes de irte encima, nos dejas solo, pero nos das otra carga más. Y el Señor les dice: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo? Otra vez, Señor, no entiendo. Señor, si muchos te siguen por los milagros. Señor, si muchos te siguen por las resucitaciones que ocurrieron. Señor, muchos te siguen por la palabra que vos estás dando. Señor, hemos salido y en tu nombre hemos hecho milagros y hemos orado. Señor, hemos compartido cuando fue el tema de los 5.000 que alimentaste y la gente quedó maravillada. Y entonces te seguían por los milagros que vos hacías. Señor, ¿cómo ahora vas a ver el mundo que somos tus discípulos? ¿Cómo vas a ver el mundo que nosotros somos tus siervos? A través del amor, a través de algo que no se ve. Por eso les dijo que no entendían. Porque el amor que uno siente no lo puede sacar del corazón para mostrarlo.
El corazón está cargado de ese amor que se manifiesta a través de las obras. Yo puedo decirle a alguien que lo amo. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo. Yo puedo decirle a ella que la amo más que a mi propia vida. Pero cuando la peleo, cuando le guerreo, cuando no la atiendo, cuando no le doy lo que ella necesita, el amor va acompañado de acciones, no solo de palabras. Por eso el Señor le dijo, ustedes no entienden todavía. Por eso es necesario que entiendan que el mundo va a creer no por los milagros que hagan, no por las iglesias inundadas de gente, no porque caminen de rodillas a Luján, no porque hagan sacrificio, sino que el mundo van a creer que yo existo y ustedes son mis discípulos cuando se amen unos a otros. ¿Entiende ahora por qué el diablo está permanentemente zarandeando para quitar el amor de muchos? Porque la palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a enfriar? Para que el mundo no crea que usted y yo somos sus discípulos. Pero tenemos que entenderla la palabra, tenemos que trabajar para que ese amor no se enfríe. Tenemos que estar ardiendo en la presencia de Dios y entender lo que el Señor nos dice. Usted y yo somos sus discípulos y debemos amarnos a tiempo y fuera de tiempo, en momentos buenos y en momentos difíciles, aunque tenga o no tenga la razón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dijo. Te doy un nuevo mandamiento. Y no es algo que podés decidir si hacés o no hacés, es mandamiento. Amá a tu prójimo, tenés que amarlo, afuera de tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en momentos buenos y en momentos tristes, en momentos alegres y en momentos difíciles. No esperes a fin de año para sentarte en la punta de la mesa, en el momento que algo ocurrió, llamá y arreglá. ¿Por qué? Porque tu corazón, como fue dicho en la palabra de hoy, tu corazón debe estar permanentemente a cuenta para que cuando Él te llame no dejes algo pendiente en esta tierra de la cual en su presencia tengas que avergonzarte. A tiempo y fuera de tiempo. Amá a tu amigo, a tu hermano y a aquel que todavía no te conoce. Tenemos que entenderla la palabra. Por eso no la habían entendido. Se sentían frustrados, se sentían solos, se sentían abandonados. Dios tenía que tratar con el corazón de ellos. Y sigue diciendo Pedro en el verso 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no podés venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por vos. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro no conocía sus propias actitudes. Pedro desconocía sus formas de reaccionar ante la vida. Escuche esto. Pedro desconocía cómo podía reaccionar ante algo que iba a ocurrir, pero el Señor ya lo conocía. Por eso, escúcheme, por eso ni usted ni yo sabemos cómo vamos a reaccionar ante algún evento, pero Él sí lo conoce. Por eso es que todavía tiene que seguir tratando con nuestro corazón, porque yo desconozco, pero delante de Él estoy como un libro abierto. Él sabe lo que tiene que tratar, Él sabe lo que tiene que cambiar, Él sabe lo que tengo que crecer, Él sabe en el área que debo madurar, Él lo conoce. Y a veces, escúcheme, a veces no puede terminar de derramar el vino nuevo, porque todavía el odre está rajado y se puede llegar a perder el vino nuevo que Él derrame. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios, por eso tenemos que ir a su presencia, por eso tenemos que arder permanentemente, por eso tenemos que buscarlo permanentemente, por eso tenemos que adorarlo permanentemente, por eso tenemos que dejar que Él nos ministre. Y cuando Él te dice, mira, esto no está bien, hacele caso, cámbialo, te va a costar, claro que cuesta, pero hacele caso porque va a ser de bendición para tu vida, porque Él conoce lo que va a venir. Y si hoy no hago el cambio que Él me está diciendo, probablemente me choque contra una pared,
llegaré más adelante, pero Él está viendo los tiempos, Él me está mostrando, Él me está haciendo ver lo que viene para que yo me prepare, porque me ama. Por eso dice, ustedes no conocen, no saben. Pero Él necesita que nosotros entendamos, que nosotros le creamos y hagamos lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque los únicos beneficiarios de los cambios vamos a ser nosotros mismos. Así que se levantó, Juan 13, 4 al 7, mire que dice, así que se levantó la mesa, se quitó el manto, se quitó la toalla, lavó los pies y le dijo que no sabían lo que estaba haciendo. Dios les habló de humildad. Y quiero referirme a este punto que permanentemente estamos buscando el derramamiento y la llenura. Y el Señor está tan deseoso de hacerlo. Y lo hemos recibido. El Espíritu Santo lo hemos recibido todos cuando le hemos creído al Señor. Y entonces en ese proceso, cuando recibimos el Espíritu Santo, el Señor nos llena y hay manifestación de nuevas lenguas. Pero ese poder de Dios viene a tu vida. Pero todos anhelamos vivir en esa gloria. Pero fíjate una cosa. Incluso, mira esto. Mira qué sabio, ¿no? Fíjate Hechos. ¿Qué hay antes de Hechos? ¿Qué libro está? No. Abrí la Biblia. Juan. Mira. En Hechos 2 se produce el Pentecostés donde todos son llenados de la gloria de Dios. En Juan 13 se produce la predicación del Señor tratando el corazón y el miedo de ellos. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Que en la vida del creyente no puede haber un Hechos 2 si antes no hubo un Juan 13. Si en tu vida no pasaste por este aposento, vas a estar chocando permanentemente para que este aposento ocurra. Pero Dios tiene que hacernos pasar indeflectiblemente por el primer aposento para que el segundo aposento se haga realidad. El primer aposento trajo a la vida de ellos cambios. El Señor se estaba por ir. ¿Sabes cuál era el problema de ellos? Escucha esto. El problema de los discípulos fue que su maestro se iba a ir y que iban a quedar solos. ¿Sabes por dónde pasaba el problema? Porque ahora eran ellos los que tenían que empezar a tomar decisiones sin el acompañamiento de su maestro. Antes siempre decidió el Señor. Señor, no, mira, hay 5.000, no tenemos comida. Pará, ¿qué tienen? 2 panes y los peces, tráiganlo, vamos a orar. Siempre era el Señor. Ahora el Señor los ponía adelante a ellos. Eran ellos sin su Señor al lado. Pero como el Señor sabía que, y es tan sabio, conocía los tiempos, sabía que no era suficiente que los acompañara. Ellos tenían necesidad de ser llenos para cumplir eso y para tomar las mejores decisiones. Por eso ahora no los podía acompañar, ahora los tenía que llenar, para que las decisiones que tomaran sean de acuerdo a lo que habían aprendido. Llega un momento en la vida del Señor, de cada uno de nosotros, que no voy a poder tomar la decisión, que no voy a tener a mi líder al lado, que no voy a tener a mi pastor al lado, que no le voy a poder consultar al profeta de turno la palabra. Voy a estar en la vida ante situaciones donde voy a tener que determinar lo que tengo que hacer. Y la voy a tener que determinar hacer en base a todo lo que he aprendido y a la presencia de Dios que está en mi corazón.
Por eso es importante que seamos llenos de su Espíritu Santo. Por eso es importante que no olvidemos la palabra que nos está enseñando el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos y podamos nutrirnos y dejemos que la vida nuestra sea transformada a través de la palabra y de la presencia del Señor. Porque el Señor nos va a poner, Él conoce lo que viene, Él sabe lo que está delante, Él sabe lo que va a acontecer en forma general con la iglesia, en forma particular con cada uno de nosotros. Y vamos a tener que tomar decisiones donde no voy a tener un punto de contacto, de referencia más que la oración y referirme a Dios, pero Él va a estar esperando a ver qué hago, porque lo que hago depende de la fe que he depositado en Él. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Yo no puedo hacer las cosas si no tengo fe. Y fe en que Él me acompaña, en que Él me bendice, en que Él me habla, en que Él me empuja, en que Él me guía. En que las decisiones que tomo las tomo como un creyente basado en la palabra de Dios. No por propio impulso, por decisiones que ocurrieron en un momento. Por eso es importante que entendamos. Y quiero llegar a los 2 puntos que te decía al principio. Son importantes estos 2 momentos históricos en la vida de ellos. Es importante este lugar del aposento alto donde fueron llenos, pero es sumamente importante el aposento alto de Juan 13. Porque Dios trata, cambia, renueva. Pero hay 2 cosas que tenemos que aprender, que no nos podemos olvidar, y que el diablo está permanentemente tratando de ir contra aquellos que creen en Dios. Una cosa es el amor, como hemos dicho, y la otra cosa es la unidad. Porque esto es bíblico. Y entonces el diablo permanentemente está dando vuelta alrededor de eso y quiere socavar la raíz de esto donde estamos parados. El Señor no quiere que en tu vida exista amor. Tampoco que el diablo no quiere que en tu vida exista amor. Tampoco quiere que en tu vida exista la unidad. Porque bíblicamente hemos leído que dice que cuando nos amemos con el amor que Él nos mandó, el mundo va a reconocer no que somos los hijos del diablo, sino que somos los discípulos del Señor, que llevamos paz, que llevamos amor, que podemos amarnos a pesar de las diferencias. Pero el otro punto es la unidad. El diablo nunca va a querer que haya unidad. Y te lo quiero mostrar en cualquier orden de tu vida. Quiero mostrarte lo que el diablo va a querer separar tu familia, va a querer desunirte, te lo dije, llega a fin de año, uno una punta, la otra punta. El diablo no va a querer que haya unidad en la relación que tenés de padre e hijo. El diablo no va a querer que haya unidad entre familias. El diablo no va a querer que haya unidad entre ministerios. El diablo no va a querer que haya unidad dentro de la iglesia, porque hay una palabra dada. Que cuando nosotros nos amemos y practiquemos la unidad, el mundo va a creer. Y entonces si el diablo puede cortar esos 2 puntos, lo único que está haciendo no es que va solo contra tu vida, está impidiendo que su reino avance. Y Él lo dijo en su palabra, yo ya les di la unidad, ustedes tienen que mantenerla. No, pero Señor, nos ha pasado. Nos ha pasado pensamientos diferentes y creemos que el nuestro es la razón y probablemente lo sea, pero Dios te mandó a mantener la unidad y cuando uno puede agachar la cabeza, el Señor te la levanta. La unidad está impidiendo que el reino de Dios avance. La unidad está haciendo estragos, porque la falta de unidad nos justifica en nuestros pensamientos y actitudes. La falta de unidad daña al pueblo de Dios. La falta de unidad pastoral lastima al pueblo de Dios. Oramos por una unidad pastoral y tenemos una mente tan retrógrada en este tiempo. Dios tiene que tratar con la mente pastoral.
Dios tiene que tratar con la iglesia en este tiempo, tiene que hacernos entender que hay una unidad que el Señor la dio, pero es nuestra el cuidar la unidad para que el mundo crea que Él nos ha enviado y que Él viene pronto a buscarnos. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, no es de Dios, es nuestra, es nuestra. Argumentos que dañan, argumentos que lastiman y argumentos que frenan el reino de Dios. Pero Él no lo puede hacer, somos nosotros. No es nuestra razón la que se impone a su reino, es su reino el que se impone a nuestra razón. Tenemos que entender la palabra de Dios. No permitas que tu amor se enfríe. No permitas que porque uno no te saludó le diste vuelta a la espalda. Si te fuiste de una congregación, no pases por la puerta de enfrente o por atrás para que no te vean. Seguí amando igual. Porque Dios no va a dejar de amarte. Pero tenemos que entenderlo. Hemos visto gente que se fue y esquiva y cuando ve que son cristianos bajan la cabeza. ¿Por qué? Si no te sentís pastoreado, sentite en libertad de ir donde sientas que podés ser pastoreado como vos creés. Pero seguí amando igual, porque tu corazón un día va a tener que dar cuenta delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo. El diablo va a sabotear tu amor. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor, y va a lastimar tu relación de casa, tu relación de pareja, tu relación de padre-hijo, tu relación espiritual, tu relación con los vecinos. Va a sabotear todo. Y no es porque te justifique tu razón. El diablo te va a hacer entender que tuya es la razón. ¿Cómo me va a tirar la basura? ¿Cómo con todo el pasto me tiro toda la porquería en casa? Es la razón tuya. Pero ama igual. Porque la palabra del Señor dijo que abogado tenemos con Él. Si vos crees que tuya es la razón, Él va a pagar. Pero no dejes de amar y no dejes de trabajar en la unidad. Porque algún día Dios te va a pedir cuenta. Ayer hablábamos de las obras. La salvación no es por obra, pero como consecuencia de la salvación, cuando yo miro a Dios, el Señor me manda a hacer obras. Ama a Dios como consecuencia de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y mantener la unidad, porque es tu obligación y la mía. No importa, hermano, a veces por años, llevamos cargado en el corazón enojo, por años. ¿Cómo puede ser? Y no, pero la culpa del otro, y a veces cuando yo charlo, bueno, es la culpa del otro, pero el otro no conoce a Dios. Vos conocés a Dios. Y vos sabés que la Biblia dice que tu amor no se puede apagar. Vos sabés que la palabra del Señor dice que tenés que trabajar. ¿Qué importa? ¿Qué importa que vos puedas bajar la cabeza y decir, mira, está bien, no importa quién tiene la razón, sigamos, después cada uno haga su vida, pero perdoná, hoy se fue dicho, perdoná, amá, mantené la unidad. Tu vida va a ser bendecida por los principios. Pensá que el diablo siempre va a querer sabotear estos dos puntos. Pero hay dos aposentos. Dios te quiere llenar, Dios te quiere renovar, Dios te quiere transformar, pero necesita hablarte en el primer aposento en tu corazón para que puedas entender que si hay miedos en tu corazón, Él conoce lo que viene, pero necesitas aplicar cambios para que lo que ocurra en el segundo aposento, esa llenura del Espíritu Santo, no se pierda por un corazón que todavía está rajado por cosas que no han sido sanas a través del tiempo. Y mantén estos dos puntos siempre latentes, que Dios nunca tenga que reprocharte que no has sabido mantenerte en amor, ni tampoco que has sabido mantenerte en unidad. Cerra tus ojos un momento, quiero que oremos. Quiero pedirle a Marisa que ore por nuestras vidas en este primer aposento. A lo mejor estás hoy en este lugar deseando que el Señor haga algo fresco y algo nuevo, y claro que lo va a hacer. En los dos aposentos Dios hizo cosas.
En los 2 aposentos no salieron como entraron, tuvieron un encuentro. El Señor los bendijo, los trató, les habló, los llenó, los cambió, en ambos. A lo mejor para muchos hoy sea el segundo. A lo mejor para muchos tenga que ser el primero. A lo mejor el Señor tenga que hablarte al corazón. A lo mejor el Señor tenga que arrodillarse delante tuyo en ese primer aposento y lavarte los pies para que entiendas. No que te trae un refresco, sino que te quiere mostrar que tiene que haber unidad, que tiene que haber humildad en el corazón. Si Él lo está haciendo, déjate tratar. Lo que te aleja de Dios a veces es la altivez. Déjate tratar por Dios. Deja que Dios en esta mañana, en una forma espiritual, lave tus pies, se acerque a tu vida, te muestre que te ama, que Él no tiene problema siendo Dios, humillarse. No lo tiene. Que Él se postra delante tuyo para mostrar cómo tiene que estar el corazón de aquellos que han creído en el Señor. En segundo lugar, si Dios no los hubiese tratado en el primero, ¿cómo iban a esperar en unidad 10 días para ser llenos? No podían. La relación sin el amor de Dios no, es difícil. Tenían que pasar por Juan 13, para llegar a Hechos 2 y poder soportarse los unos a los otros en la espera de algo que ni sabían lo que iba a ocurrir. Permitile a Dios que hable a tu corazón, porque Él sabe lo que está por delante y sabe lo que viene hacia tu vida. Aunque hoy no lo entiendas todavía como lo hemos leído, Él conoce lo que viene. Vamos a orar por este primer aposento alto. Voy a pedir a Marisa que esté pasando, que nos dirija, que nos guíe en oración, que le pida a Dios que nos bendiga, porque muchas veces en algún área de nuestra vida estamos en ese aposento primero. Yo te dije, vine a la iglesia desde siempre y por 11 años le recriminaba a Dios porque no entendía. Me justificaba ante Dios porque no entendía. Pero tenía que mostrarme, y probablemente Él del cielo diría lo mismo. Jorge, no estás entendiendo todavía, en algún momento lo vas a entender. Y lo entendí cuando esos 11 años pasaron. Créele a Dios y manténete en fe, sabiendo que Él conoce lo que viene. Por eso necesita hablarte en forma personal en ese primer aposento alto. ¿Tienes el micrófono? Padre bueno, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre nos enseñas. Señor, siempre tenemos algo por aprender. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana tan fuerte y tan claro. Amado Espíritu Santo, asístenos en este momento, porque todos venimos delante de tu presencia con un mismo corazón y con un mismo sentir. Señor, necesitamos cada uno de nosotros que tú laves nuestros pies. Señor, ministra nuestro corazón. Señor, ministra todo nuestro ser. Lava todo nuestro ser con esa dulce presencia de tu Espíritu. Derrama, Señor, una unidad especial en cada uno de nuestros corazones. Señor, somos uno, dice tu palabra, en Cristo Jesús. Somos uno y necesitamos amalgamarnos, Señor, de una manera especial. Señor, pero para eso tú tienes que lavarnos, tú tienes que limpiarnos.
limpiarnos, tú tienes que purificarnos, tú tienes que tratar con nuestro ser interior de una manera especial. Señor, trabaja profundamente en nuestro corazón, porque necesitamos, Señor, que tú laves todo nuestro ser, Padre del cielo y de la tierra, porque nuestro caminar tiene que ser distinto, porque nuestro caminar tiene que ser diferente, y no podrá serlo, Señor, si no dejamos que tú trates con nuestro ser interior. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te pedimos que trates con nuestro corazón, que trates con todo nuestro ser, que trates con nuestro caminar diario, Señor. Padre del cielo y de la tierra, lávanos, límpianos, purifícanos. Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón de par en par para que tú puedas ministrarnos, Dios mío. Señor, voluntariamente renunciamos a todo orgullo. Señor, no lo queremos en nuestra vida, no lo necesitamos. Señor, queremos caminar como tú caminabas, y para eso no necesitamos el orgullo en nuestra vida. Señor, trabaja en nuestro ser de una manera tan especial, que nuestro caminar diario muestre tu presencia. Señor, y no podrá hacerlo si no pasamos por ese primer aposento. Necesitamos estar en ese lugar. Señor, en esta mañana declaramos que estamos en tu presencia, que tú nos has llevado a ese lugar alto, Padre del cielo, y que estás lavando cada uno de nuestros pies. Señor mío y Dios mío, que esa agua que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, cambie todo nuestro ser y nos prepare para ese segundo aposento. Señor, te damos la gloria y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a orar por ese segundo aposento. Pasamos por el primero, le hemos pedido perdón a Dios. Le hemos dicho al Señor que refresque no solo nuestros pies, sino todo nuestro cuerpo. Que el Señor nos hable el corazón. Que el Señor quite nuestros temores. Le hemos dicho al Señor que trate en lo profundo. El segundo es diferente. El segundo es el esperar. El esperar su gloria, el derramamiento de su presencia. Es el que Él me hable como un silbo apacible o como un viento recio, como Él quiera hacerlo. Que lo haga ahora o en estos días. Es el esperar en su presencia lo que Él me prometió. Es el sentir esa paz en lo profundo. Es el sentirme en paz en medio de la tormenta. Es el sentir que la barca se mueve por los vientos que arrecian. Pero en mi corazón hay paz. Y no paz puesta por el entorno, sino una paz en el corazón tan profunda que sé que Él me acompaña, que puedo levantarme a pesar de los dolores, que puedo levantarme a pesar de las dificultades, que puedo estar de pie en medio de la tormenta, que puedo caminar sobre las aguas, porque Él está conmigo como poderoso gigante, que puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ¿cómo puedo estar con paz en una situación así? No es tu paz, es mi paz puesta en tu corazón. Porque necesitas saber que yo te acompaño, que yo estoy. Necesitas entender que te amo y que estoy siempre a tu lado para socorrerte. ¿Cómo te lo voy a demostrar de otra forma? No puedo. Sino es darte paz en la tormenta. Es sostenerte cuando estás a punto de caer. Es consolar tus lágrimas cuando las estás derramando. Es traer gozo a tu corazón en medio de situaciones difíciles. Yo estoy a tu lado porque te amo. No estás solo. No estás solo.
No estás solo. Mi presencia está contigo como poderoso gigante. No estás solo. Podés tener paz en medio de la aflicción, porque mi presencia está contigo. Con amor eterno te he amado, dice su palabra, por tanto te he prolongado mis misericordias. El Señor te ama profundamente, profundamente. No lo podés entender igual que yo. Los discípulos no pudieron entenderlo, pero Él dijo: lo que hoy no entendés, en algún momento lo entenderás. Te ama por lo que sos su hijo. Te ama por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Te ama profundamente y quiere bendecirte profundamente. Vamos a orar un momento más. Para esta oración les voy a pedir que se pongan de pie y que abracen a la persona que tienen al lado. Que abracen a alguien. Y así en unidad, ven Nancy, no te quedes sola, ora conmigo. Y así en unidad vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu Santo. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta palabra que trajiste, fresca, Señor, que sana heridas, que sana el alma. Gracias, Señor. Señor, queremos clamarte para que en este tiempo nos ayudes más que nunca a estar en unidad, a vivir en unidad. Señor, llenanos de tu presencia. Señor, que tu amor pueda suplirlo todo. Señor, que tu amor se derrame en cada uno de nosotros. Señor, que pueda rebosar para alcanzar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Señor, si hay personas que están falto de paz en este día, que este abrazo del hermano, Señor, pueda traerles nuevamente esa paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y también envía gozo. Señor, envía ese gozo que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Señor, que podamos estar también rebosando de gozo, del gozo de tu presencia, del gozo de tu salvación, de ese gozo que renueva, de ese gozo que refresca las heridas, de ese gozo que sana, Señor, porque es el gozo que viene de tu corazón. Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque es una nueva temporada. Señor, gracias porque nos haces estar en este aposento alto para recibir todo lo que vos querés enviar, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que este es el tiempo de entrar en este aposento. Hemos pasado por ese primer aposento de Juan 3 y has tratado con nuestro corazón, con nuestros temores, Señor, con lo más oscuro, Señor, aquello que tal vez para muchos, Señor, era oculto. Señor, pero esos dolores, esas heridas no te eran ocultas delante de tus ojos y hoy has tratado con cada corazón. Y este es tiempo de haber pasado por ese lugar, de haber sido tratados entre tus algodones, aún, Señor, de soltar perdón en esas áreas en que nos hemos sentido heridos. Y gracias, Señor, por permitirnos pasar por ahí. Pero qué bueno que hoy podemos entrar en este segundo aposento de Hechos 2, Señor, declarando, Señor, ese mismo Pentecostés en cada uno de nuestros corazones. Declaramos, Señor, corazones encendidos y esas llamas repartidas como de fuego sobre cada una de estas cabezas. Declaramos que este es el tiempo de la manifestación de los dones y cada uno de esos talentos, Señor, que tú has repartido a tu pueblo sean puestos por obra, Señor, porque tú nos has llamado a ser tus colaboradores. Y gracias, Padre, porque tú te has de glorificar a través de este pueblo, Señor, en este nuevo tiempo al que hemos sido llamados, y nosotros, tus hijos, te decimos: heme aquí, envíame, heme aquí,
Envíame. Gracias, papá, porque en esta mañana hay corazones renovados y corazones avivados, Señor. Corazones envueltos en llamas de fuego para llevar gloria a tu nombre y a donde sea que vayamos, llevar tu presencia. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.